Doctor Miguel Garcés y al doctor Marco Antonio Peñalonso por aceptar participar en la sesión mensual de la Asociación Nacional de Patólogos de Guatemala. Así que gracias por el tiempo de ustedes, por su disponibilidad. Bien, el doctor Miguel Garcés, creo que la mayoría lo conocemos. Es patólogo guatemalteco cubano y es epidemiólogo también. Bueno, el currículum del doctor Garcés es amplio y no quiso que mencionara mayor cosa, pero bueno, él ha estado metido mucho en la parte académica, sobre todo en la Universidad Rafael Landívar. También fue jefe del Departamento de Patología en el Hospital Roosevelt. Fue catedrático en la Rafael Landívar. Y bueno, es un patólogo de mucha experiencia en nuestro país, que además yo creo que de los patólogos que tenemos aquí en Guatemala ahorita, pues es el más apto para presentar esta sesión, ¿verdad? En donde vamos a hablar sobre la actualización de la clasificación de tumores de tiroides. Actualmente el doctor ejerce en la práctica privada, pero estuvo mucho tiempo ejerciendo también en el Hospital Roosevelt. Y el doctor Marco Antonio Peñalonso, que pues yo lo conozco desde que era pequeña, porque pues él tal vez no se recuerda, pero pues yo soy compañera de su hijo Maco, de promoción del colegio. Pero pues el doctor es cirujano endocrino. Él se graduó de la USAC, hizo su cirugía general acá y luego se fue a Francia y estuvo en 2 hospitales haciendo sus especialidades, en el Louis Pasteur, que estuvo haciendo cirugía gastrointestinal y cirugía de tórax, y luego se fue al hospital de Lille, que no estoy segura dónde queda, doctor, en qué parte de Francia, pero y ahí fue donde hizo cirugía endocrinológica y pues tiene mucha experiencia el doctor en cirugía endocrina y junto con el doctor Garcés han trabajado por mucho tiempo eh, eh, llevando casos en conjunto, pero además han estado presentando esto que nos presentan el día de hoy sobre la actualización de tumores de tiroides. Así que es un gusto, doctores Garcés y Peñalonso, tenerlos hoy con nosotros y esperamos que para todos los asistentes esta sesión que tenemos pues sea de beneficio, de crecimiento como profesionales de la patología, y también vi que ya se han conectado algunos cirujanos oncólogos y algunas otras personas que no son patólogos. Así que bienvenidos, doctores, y pues le dejo la palabra al doctor Garcés. Muchísimas gracias, Ana, por la oportunidad de participar en esta actividad y gracias a la Asociación de Patólogos y muy buenas noches a todos los colegas. Y aunque estemos lejos, nos seguimos conociendo, por lo menos tenemos esa facilidad de comunicarnos. Esta plática tiene 2 peculiaridades. Una es referirnos a la clasificación más reciente de los tumores de tiroides, que es la que publica la OMS como en su 5ª edición, su 5ª revisión. Y la otra es que decidimos hacer una presentación conjunta con el doctor Peñalonso y también invitamos a otros clínicos, endocrinos, cirujanos, en la búsqueda de mejorar esa correlación que hay entre el patólogo y el clínico, que es lo que queremos realmente manejar, y por eso están invitados. Porque los patólogos tenemos mucho que aprender de los clínicos y los clínicos tienen mucho que aprender de los patólogos. Así que le doy las gracias a Maco, al doctor Peñalonso, por acompañarnos en esto.
Y como le digo a Maco, vamos a divertirnos repasando algo que nos gusta a los dos. ¿Ok? Así que bienvenido, Maco, y gracias. Voy a comenzar con primero, esta es la referencia de donde hemos sacado, no todo lo que se está presentando en la noche, pero sí gran parte de lo que se está presentando. Es una revisión muy buena hecha por estos autores, y ahí está la referencia del 2022. Fue cortesía del doctor Peñaloso también, que nos la circuló. Y realmente recomiendo la lectura, es un documento excelente, que maneja muy bien lo que es la nueva clasificación. Antes de adentrarnos, quiero recordar que la tiroides, como todos sabemos, es la primera glándula endócrina del organismo, la primera en desarrollarse. Muy rápidamente recordar que tanto la tiroides como el timo, la paratiroides y la célula C se derivan muy cercanamente, morfológicamente muy cercanas de arcos branquiales. La tiroides y las células C de calcitonina se derivan del 2 y el 4. Y en el medio tenemos timo y paratiroides. Ustedes van a ver que en la clasificación a veces tenemos tumores tímicos en la tiroides, tenemos adenomas paratiroideos que pueden estar adentro de la tiroides, o sea, son órganos que están sumamente cerca y que tienen un desarrollo embriológico también muy cercano. A partir de que se desarrollan de los arcos branquiales, viene el agujero ciego de la lengua, se desarrolla el conducto tiroidoso, y cuando el conducto tiroidoso se va a atrofiar después. Aquí está la tiroides, conducto tiroidoso, y a veces pueden haber quistes del conducto tiroidoso y neoplasias tiroideas del conducto tiroidoso. Es algo que hay que tener en cuenta. Para el desarrollo de los folículos en sí, en la semana 3 de vida embrionaria, fíjense qué temprano, porque la tiroides es el primer órgano endócrino que se desarrolla. En la semana 3 ya tenemos que hay una vesícula en el foramen ciego de la lengua que se convierte en conducto tiroidoso. Y en la semana 14 ya tenemos los folículos bien desarrollados, ya hay células foliculares, ya hay coloide con tiroglobulina. O sea, la semana 14 ya tenemos la glándula tiroides totalmente activa. En esta foto solo quiero ver la cercanía de tiroides y paratiroides. Ya sabemos que las paratiroides están en la cara posterior de la tiroides, pero lo que quiero resaltar aquí es la cercanía que hay en el desarrollo embriológico. La célula C se desarrolla del cuerpo último branquial de la cuarta bolsa y tiene células que migran de la cresta neural, o sea que la célula C produce la calcitonina, es una célula totalmente diferente de las células foliculares que son las que se desarrollan en los folículos. La célula C es totalmente diferente. Los tumores de la célula C son totalmente diferentes de los tumores foliculares. Y también la acción hormonal de la célula C es totalmente diferente. Estas son productoras de calcitonina y esas son productoras de T3, T4. Bien, entonces ya tenemos la tiroides desarrollada, es un órgano que tiene muy buena vascularización, rodeado de múltiples ganglios linfáticos. Y la histología es muy sencilla. El folículo oncoloide, células foliculares. En el intersticio, células C que secretan calcitonina. Me quiero adelantar porque nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de las células oncocíticas como células de Hortel. Hortel fue la persona que describió la célula C. No sé por qué razón se ha adoptado que se hable de células de Hortel cuando hablamos de cambios oncocíticos, que si hay adenomas con células de Hortel, no. La célula de Hortel, él lo que describe es la célula C. Entonces, se recomienda que ya no hablemos más de células de Hortel, sino que hablemos de células oxifílicas, pero no son células de Hortel. Lo que descubrió Hortel fueron las células C. Ya no hay adenomas de células de Hortel, ni hay carcinomas de células de Hortel. Eso está fuera totalmente de la nomenclatura usual. Si usamos inmunistoquímica, las células foliculares van a ser positivas para tiroglobulina, las células C positivas para calcitonina.
Bien, en esta clasificación tenemos 5 criterios para la nueva clasificación. Uno es la cédula de origen, de dónde se está derivando. Luego es la citopatología, las características citológicas. La histopatología, cómo se organiza el tejido. La clasificación molecular y la conducta biológica. Y estos dos términos, pues la conducta biológica, el doctor Peñalonso nos va a platicar de eso, pero la clasificación molecular es un tema que ya debemos adentrarnos. La vez pasada nos habló el doctor Argueta sobre la clasificación molecular en cáncer de mama. Hemos hablado de clasificación molecular en cáncer gástrico, o sea, las neoplasias tienen una clasificación molecular. En algún momento creo que he mencionado que ya hay un atlas de cáncer con todas las clasificaciones moleculares de todos los cánceres. Entonces, eso es algo en lo que debemos entrar. ¿Por qué hacer un estudio molecular de los tumores? Y yo creo que la pregunta es, ¿qué se pide y para qué se pide? Si vamos a pedir algo, el resultado del estudio debe ser de relevancia para el pronóstico y selección de tratamiento. Recuérdense que cualquier clasificación, y si recurrimos a una clasificación molecular, lo que yo creo es tener algo que me diga cuál es el pronóstico de ese paciente. Por eso es muy importante aplicar la clasificación molecular, por ejemplo, en los aspirados tiroideos. En base a eso podemos decidir qué abordaje vamos a hacer, si es un abordaje quirúrgico, qué tipo de abordaje, qué tan agresivo, pero a la vez la clasificación molecular nos debe servir una vez que ya operamos, quitamos la tiroides para seleccionar el tratamiento. Entonces, lo molecular nos sirve para pronóstico y para selección de tratamiento. Y creo que es el momento en que yo me detenga ahora un momentito y le solicitamos al doctor Peñalonso que nos comente qué importancia tiene para los clínicos esta clasificación molecular. Marco. Muchas gracias, Miguel. Gracias, doctora Ponciano, y gracias a la Asociación de Patología por permitirme participar con ustedes. Los estudios moleculares en los tumores tiroideos se pueden hacer, uno, en las biopsias por congelación, por aspiración, y hay kits comercialmente hechos que investigan la presencia de las mutaciones más frecuentes. Tal vez hay que recordarse que los tumores, los carcinomas papilares pertenecen a la familia BRAF y que los tumores foliculares pertenecen a la familia RAS. Los tumores que tienen mutaciones del BRAF se caracterizan por ser tumores que infiltran, que dan metástasis a los ganglios, que pueden recurrir, que pueden dar en muy poquitos casos metástasis hematógenas. A diferencia de los tumores RAS, que son tumores por regla general únicos, a diferencia de los papilares, que son multicéntricos o macroscópicamente múltiples, dan metástasis hematógenas, pero tienen un crecimiento expansivo y su malignidad va a depender de la invasión capsular o vascular. Tanto los tumores papilares como los foliculares, la mutación que les da origen inicialmente o es BRAF o es RAS, pero conforme el tumor se va dediferenciando, aparecen nuevos disparadores moleculares que van a conferirles características de mayor agresividad y de dediferenciación, como es la asociación en los papilares del BRAF con TERT, con mutaciones del NTRK, o algunas otras que la asociación de ellas con el BRAF les confieren a estos tumores un mayor grado de agresividad. Y obviamente el conocer el perfil molecular de estos tumores permite determinar o tomar una mejor decisión sobre la extensión quirúrgica. Los tumores papilares de buen pronóstico son aquellos menores de 4 centímetros, confinados a la glándula, que no expresan como mutación más que el BRAF y no el BRAF B600C, que se asocia también a mal pronóstico y pueden ser manejados, la gran mayoría de ellos, solo con una lobectomía. Lo mismo sucede con los tumores foliculares. Aquí lo importante es diferenciar entre un tumor folicular benigno de bajo potencial maligno o el carcinoma folicular. Y obviamente, dependiendo de eso, hay algunas gráficas que después nos va a enseñar el doctor Garcés
cómo va cambiando el perfil molecular del tumor, pues el tratamiento será en los mínimamente invasivos suficiente una loboismectomía, mientras que en los extensamente invasivos será necesario hacer una tiroidectomía total. La otra cosa que nos va a determinar esto es el uso posterior de yodo radioactivo. Igualmente, en tumores de buen pronóstico con un bajo perfil molecular, actualmente se usa cada vez menos el yodo radioactivo en los papilares, a diferencia de los foliculares, que sabemos que sus metástasis son células funcionales que tienen la capacidad de atrapar yodo y sintetizar hormona, y ahí sí es muy importante el uso del yodo radioactivo como una terapia adyuvante, a excepción de los tumores oncocíticos, que como ya lo dijo el doctor Garcés, ya no deben llamarse ni carcinomas ni adenomas de células de Hürtel, que a diferencia de los foliculares tienen una pobre respuesta al yodo radioactivo, y eso probablemente es lo que condiciona un pronóstico un poquito peor que los foliculares clásicos. Te dejo, Miguel. Gracias, Marco, gracias. Rápidamente, y presento esto también porque lo que vamos a hablar ahora se aplica a cualquier tipo de neoplasia. Cuando se solicita un estudio molecular, debemos saber estas 5 cosas. 1, ¿qué tipo de alteración genética es la que estamos estudiando? ¿Qué tipo de gen queremos detectar? 2, la sensibilidad clínica y la especificidad del ensayo, si este es usado para diagnóstico. Recuerden que en el diagnóstico hay conceptos de sensibilidad y conceptos de especificidad. Luego la certeza, que es la especificidad analítica, la precisión y los límites de detección. El ensayo debe ser relativamente sencillo, para que, con alta precisión, pero de bajo costo, y el tipo de muestra disponible, o sea, un tejido fijado en formol o un tejido fresco. Bien, rápidamente, los tumores son complejos. Este es más un esquema de la cantidad de variables que manejamos nosotros en un tumor. Miguel, solo una observación respecto a la sensibilidad y a la especificidad. En los test moleculares, sobre todo los preoperatorios que se hacen en aspirados, y es que la sensibilidad aumenta si en esa área la prevalencia de cáncer es muy alta, y por el contrario, la especificidad aumenta en lugares donde la prevalencia de cáncer es menor, y eso habría que determinarlo en la población con la que uno trabaja. Claro, Perdón, Miguel. Sí, no, te estás refiriendo a lo que es el valor predictivo, que depende de la prevalencia de la enfermedad, ¿va? Los tumores son complejos. Sí. Si ustedes miren, estos son los cromosomas. A partir de los cromosomas tenemos una gran cantidad de variables que tenemos que ir estudiando. Y recordar que ya como patólogos, pienso que esto es algo que debemos tomar ya muy en serio y debemos incorporarlo a nuestros procesos educativos, es la metodología que vamos a utilizar para el estudio molecular de los tumores. Nosotros llegamos hasta la inmunohistoquímica con mucha comodidad, un poco de PCR, pero debemos estar haciendo todo esto, que son técnicas realmente sencillas de hacer, solo tener la tecnología. Y lo presento también para estimular que en los hospitales públicos que tienen recursos para eso, se vayan estableciendo estas técnicas. Si ustedes miran la carcinogénesis tiroidea, se considera que todo tumor tiroideo se deriva de una célula madre, que aquí está la célula madre. Esa célula madre se va a diferenciar en células cancerosas tiroideas en 3 líneas. Sufren diferentes mutaciones y según la mutación que sufran, va a producir carcinomas papilares en el 80%, foliculares 15%, y indiferenciados o anaplásicos en un 2%. Este es el porcentaje aproximado de tumores derivados de las glándulas, de la glándula tiroides. Este esquema es el esquema para recordarles la relación que hay entre el sistema inmune y el cáncer. El cáncer está íntimamente relacionado con el sistema inmune, es lo que permite que el cáncer avance o suprime el cáncer. Entonces es otro tema que debemos verlo con profundidad. Lo traigo hoy aquí nada más para presentar el esquema, que me pareció interesante, y la importancia de conocer estas relaciones. Y a partir de este esquema, también sabemos que hay medicamentos, y aquí están los medicamentos que se usan para la tiroides,
incluyendo los medicamentos anti-PD1 y anti-PDL1, que es la inmunoterapia. Marco, ¿algunas palabras sobre inmunoterapia? No se te oye, Marco. No se escucha. La inmunoterapia para tumores tiroideos solo ha sido utilizada en carcinomas anaplásicos. Y en carcinomas anaplásicos que escaparon o que crearon resistencia a inhibidores de tirosina quinasa generales o a inhibidores de tirosina quinasa específicos como los que bloquean el BRAF o algunas otras vías de señalización. Cuando falla o hace resistencia, que desgraciadamente todos los tumores tiroideos crean resistencia a corto o mediano plazo a los inhibidores de tirosina quinasa, en algunos pacientes con carcinomas anaplásicos, la terapia de rescate puede ser la inmunoterapia. Para los otros, para los cánceres bien diferenciados, no ha sido utilizada. Okay, gracias, Marco. Les traje esta tabla porque esta es la tabla convencional. Esta es la tabla que aparece en la 4ª edición de la OMS sobre la clasificación de los tumores tiroideos, que básicamente es desde el adenoma folicular, luego los foliculares, el carcinoma folicular, papilar convencional, papilar encapsulado, pobremente diferenciado y el anaplástico. Esto ha cambiado. En un momentito les voy a mostrar cómo ha cambiado. Aprovecho para destacar cómo las lesiones foliculares, tanto el adenoma como los carcinomas, son positivas para RAS, mientras que los carcinomas papilares tienen la mutación BRAF. Y la mutación BRAF de los papilares y la RAS de los foliculares es la que activa esa vía de señalización para que la célula progrese. Es interesante también que la variedad folicular encapsulada de carcinoma papilar se comporta molecularmente como si fuera un folicular, porque lo que tienes son mutaciones RAS, no son mutaciones BRAF. Y esto es algo muy interesante que yo no sé la razón, pero me parece que es muy bonito verlo, porque estos foliculares encapsulados tienen características nucleares de carcinoma papilar, pero la mutación que tiene es RAS y no BRAF. Bien. La nueva clasificación nos habla primero de tumores benignos derivados de células foliculares. Enfermedad folicular nodular tiroidea, adenoma folicular con arquitectura papilar y adenoma oncocítico. Estos son los 4 grandes grupos de tumores benignos. Lo primero que se plantea es la enfermedad folicular nodular tiroidea. ¿Qué es esto? Esto es lo que nosotros usualmente manejamos como nódulo coloide, cambios hiperplásicos, a veces hablamos de cambios adenomatoides, y el consenso es no utilizar ninguno de esos términos porque ninguno es correcto. En estos grandes nódulos tenemos áreas que son hiperplásicas, tenemos hasta posiblemente adenomas escondidos ahí, tenemos una gran variedad de patologías, tiroiditis están escondidas ahí también. Entonces el consenso es alejarse de esto. Es algo que ya debemos empezar a utilizar y emplear el término enfermedad folicular nodular tiroidea. Y ese debe ser el término a diagnosticar cuando tenemos lo que tradicionalmente hemos manejado como un nódulo coloide. Es enfermedad folicular nodular tiroidea. Y hay 2 aspectos que me parece importante destacar en esto. Ya sabemos que podemos ver desde nódulos pequeñitos hasta nódulos grandes, dilatados, con mucho coloide, y en algunas regiones vamos a ver como que fueran adenomas, porque son lesiones que están aparentemente encapsuladas. Es muy común ver calcificaciones, cambios regenerativos. Ahora, lo que quiero destacar de esto, y que el artículo lo destaca muy bien, dice que han estudiado estos nódulos coloides, se han encontrado, no nódulos coloides, esta enfermedad folicular nodular tiroidea, y han encontrado que hay monoclonalidad en algunos de ellos, lo cual explica neoplasias malignas a partir de estos nódulos coloides, cuál era algo que ya se sabía. Y también nos dicen que si nosotros encontramos ciertas mutaciones, sea en el aspirado o un tejido que examinamos por genes, encontramos mutaciones BRAF B600C, otras de alto riesgo, TP53, PIK3K, o mutaciones TERT, que son muy importantes,
Y eso lo encontramos en una neoplasia benigna. La totalidad del tumor debe ser examinado meticulosamente para excluir malignidad. Nunca quedarnos tranquilos si aún en una neoplasia benigna tenemos este tipo de mutaciones. Esto se aplica más a los aspirados, porque si no es aspirado no vamos a estar utilizando la genética. Adenoma folicular, y creo que esto es algo que vemos todos los días, una neoplasia que está encapsulada. Y aquí la gran diferencia entre adenoma folicular y carcinoma folicular son tres cosas. Es la invasión a la cápsula, invasión a los vasos sanguíneos o invasión extensa peritiroidea. La imagen usual es adenoma folicular y que tenga una cápsula. Nos destaca que hay una variante de adenoma folicular que debemos conocer, que es la llamada adenoma folicular papilar, pero que aquí las papilas, en lugar de tener un crecimiento centrífugo hacia afuera, tiene un crecimiento centrípeto hacia el interior de los folículos. ¿Y qué es la importancia de esto? Que estos adenomas foliculares papilares son hiperfuncionales. Entonces, puede haber una clara correlación entre descubrir un papiloma, un adenoma folicular papilar con un nódulo caliente, lo hemos visto en un estudio de imágenes. Entonces, o un paciente que tiene un cuadro de hipertiroidismo y lo que tiene es que tiene un adenoma folicular papilar. Cuando uno realiza esto en los libros, dice qué bonito, qué interesante, pero si a mí me preguntan cuánto he visto yo de esto, yo no he visto ninguno. Y no sé los colegas cuánto hayan visto, ¿eh? Yo no he visto ninguno. Y para mí aún creo que sería difícil poder clasificarlo con tranquilidad, ¿no? Aquí algo importantísimo es que no hay características nucleares del carcinoma papilar y mantengamos eso presente. Inflamatorias no neoplásicas, tiroides de Hashimoto, que están como... López Alonso tiene una publicación de tiroides de Hashimoto asociada a carcinomas papilares que vale la pena revisarla. También las otras tiroiditis de Kerbein o la tiroiditis de Rieder. Bueno, vamos a ver ahora los cánceres tiroideos. La primera clasificación es, y miren, ahora se cambió la clasificación que tenemos. Neoplasias de bajo potencial maligno, que ni siquiera se le llaman malignas, de bajo potencial maligno. Y se evita el término carcinomas de bajo potencial maligno para no ser muy agresivos, porque muchas de estas no dan metástasis. Entonces, hay tres neoplasias de bajo potencial maligno. Una es una que se describió hace muy poco, hace poco tiempo, en los últimos 10 años, que es el NIFT. Neoplasia tiroidea folicular no invasiva con núcleos de tipo papilar. Miren qué interesante esto. Neoplasia tiroidea folicular no invasiva, encapsulada, con desarrollo de folículos, pero los núcleos son de tipo papilar. Vamos a regresar a ese tema. El otro es tumor tiroideo de incierto potencial maligno. Es un tumor tiroideo folicular, pero que tiene posiblemente invasivo, pero que no estamos seguros. Son de esos casos que nos dejan en duda, esos adenomas, que no estamos seguros si es invasivo o no es invasivo. Y luego el tumor trabecular y alinizante, que antes se clasificaba en una forma separada. De nuevo, yo le preguntaría a mis colegas cuántos de ellos han diagnosticado la neoplasia tiroidea folicular no invasiva con núcleo de tipo papilar. Estas son cosas nuevas, ¿verdad? Pero mucho de repasar esto es también, bueno, pongámonos al día y estemos alerta sobre estos diagnósticos. Porque esto es total, no es que sea totalmente porque se describe que los NIFs, que los tumores foliculares no invasivos con características nucleares de carcinoma papilar representan más o menos entre un 5 y un 10% de los tumores foliculares de bajo potencial maligno. Sin embargo, yo tampoco he recibido hasta ahora el diagnóstico de un solo paciente operado con un tumor folicular reportado como un NIFT. Curioso. Creo que es porque todavía se sabe poco de él, ¿verdad? Se sabe poco de él, no estamos acostumbrados a ese diagnóstico. Es como el trabecular y alinizante. Yo nunca he diagnosticado uno de estos. ¿Ok? Y creo que muy pocos han diagnosticado esto, no sé.
Pero, y luego el tumor tiroideo en cierto potencial maligno, que es un tumor tiroideo, que es como un adenoma folicular, pero con mínima invasión. Entonces, también son definiciones todavía algo inciertas para mí. El NIFT sí es una neoplasia que está muy bien estudiada. Es una neoplasia tiroidea, folicular, tal como dice el nombre, con características nucleares tipo papilar. Y me voy a detener un momentito en esto porque las características nucleares tipo papilar se pueden ahora estadificar. La categoría 1, o sea, uno puede decir un score de 0 a 3, ¿ok? 0 no tiene características papilares. 1, tamaño, forma nuclear alargada, traslapada o hacinada. Y es una categoría 1. Categoría 2, membrana nuclear irregular con hendiduras o pseudoinclusiones. Aprovecho para recordar que las pseudoinclusiones no son más que inclusiones citoplásmicas que se meten en estas hendiduras nucleares, o sea, la hendidura y la pseudoinclusión van de la mano. Y luego la categoría 3 es la cromatina con aclaramiento, marginación o vidriosa. Para decir la categoría del grado nuclear, se suman las 3, 1 más 2 más 3. Y eso es lo que nos va a dar el grado nuclear. Ese grado nuclear se está utilizando en la clasificación, como van a ver más adelante. Este es un caso de NIFT. Neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares de tipo papilar. Es una neoplasia que se habla muy detenidamente. ¿Por qué? Porque es básicamente benigna o de bajo potencial maligno, pero no hay reportes tampoco de metástasis de esto, ¿no? Es una neoplasia folicular totalmente encapsulada. Hay que ver que la cápsula esté íntegra, que no esté invadiendo, y los núcleos tienen características de tipo papilar. Y aquí es donde se aplican las categorías de 1, 2 y 3. En este caso es de categoría 3. Antes se aceptaba menos de 1% de papilas, en la actualidad se dice no. Si hay papilas, no lo pongan en NIFT. Si hay papilas, es otro tipo de neoplasia papilar. Estas son las correlaciones patológicas y moleculares del NIFT, adenoma folicular y tumores de potencial maligno incierto. Le voy a pedir a Marco que haga un comentario, pero antes de eso quiero explicar que lo que tenemos en esta primera columna es el adenoma folicular, y aquí tenemos la categoría benigno, bajo riesgo, y el score nuclear de papilar, invasión, etc. Y aquí tenemos lo molecular. Entonces, es una comparación entre adenoma folicular, la neoplasia folicular de bajo potencial maligno, y hay otra que es bien diferenciada de bajo potencial maligno y el NIFT. Marco, ¿quisieras hacer algún comentario a este cuadro? Sí, tal vez lo único que hay que agregar es que, como ven, en estos tumores foliculares de bajo potencial maligno, otra condición necesaria para el diagnóstico es que esté ausente el BRAF B600C, y como lo ven, ninguno de estos tumores lo expresa, aunque en un pequeño porcentaje puedan expresar el BRAF, pero no el B600C. Sí. Y como vamos viendo, son tumores predominantemente de la familia RAS, como lo dijiste muy bien. Y otra cosa interesantísima, ¿no? Es que si ustedes miran el NIFT, tiene hasta 60% con mutaciones RAS, o sea, se comporta molecularmente como un papila, como un carcinoma folicular. Se comporta molecularmente como un folicular, pero morfológicamente es un papilar que no tiene papilas, no tiene características nucleares, o sea, tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? En realidad, uno empieza a estudiar y está regando, porque dice, bueno, ¿cómo es eso, no? Pero este NIFT, hasta 60% tiene mutaciones RAS, ¿verdad? Y no tiene mutaciones BRAF. Todo esto son sin mutaciones BRAF. Este es un cuadro interesante que hay que detenerse y estudiarlo con calma. El tumor radicular y alenizante se incluye ahora entre los de bajo potencial maligno. Es un tumor que está muy bien delimitado, que eso nos ayuda a diagnosticarlo, bien encapsulado, y tiene esas trabéculas, y las células se supone que están perpendiculares a las trabéculas. Yo no logro ver aquí lo perpendicular, pero bueno. Y algo muy interesante es que la inmunistoquímica, ya sabemos que la inmunistoquímica de KI67 es nuclear, y damos proliferación nuclear. Sin embargo,
En este tumor, la inmunohistoquímica es citoplásmica, con el Ki-67. Es una manera también de diagnosticarlo, cuando tenemos tensión citoplásmica para Ki-67 o MIP1, que es el mismo anticuerpo. Bien, hasta aquí llegan los de bajo potencial malignos. Destaco, creo, la importancia de recordar el NIFT, que es algo que sí pienso que estamos viendo, pero que tal vez se nos está escapando al diagnóstico, porque muchos de estos yo me imagino que los hemos diagnosticados como variantes foliculares de carcinoma papilar, porque si uno mira esto, ¿qué características de papilar esos núcleos? Si está encapsulado, le va a decir variante folicular de carcinoma papilar, pero tiene que tener 0 papilas, ¿verdad? Bien. Ese es un trabajo que tenemos pendiente, revisar retrospectivamente los carcinomas papilares variedad folicular reportados así y los adenomas foliculares. Estoy seguro que si se hiciera una revisión retrospectiva de un buen número de casos, se podrían reclasificar algunos de ellos como NIFT. Excelente, Marco. Y es excelente que los patólogos también cooperemos en esto para aportar casos y poder hacer todas esas investigaciones que es la que debemos estar haciendo en Guatemala, ¿va? Conociendo nuestra patología. Bien, los malignos. Ahora en los malignos sí nos metemos ya a complicarlos. ¿Ok? Primero el papilar. El 80% de los cánceres son papilares. Es lo más común. Luego vienen los foliculares. Pues los foliculares tienen subdivisiones. Entonces está la variante folicular de carcinoma papilar encapsulada invasiva. Esto no es el carcinoma, esto no es la variante folicular no invasiva de carcinoma papilar. Esta es variante folicular papilar encapsulada, o invasiva. Puede ser cualquiera de las dos, o encapsulada o invasiva. El carcinoma oncocítico, que no es más que una variante folicular o una variante folicular con células oncocíticas. Y luego los carcinomas de alto grado derivados de células foliculares. Hay dos tipos. El carcinoma diferenciado de alto grado y el pobremente diferenciado. Este pobremente diferenciado es el que hemos tratado como el carcinoma insular. Es aquel que forma islas neoplásticas con necrosis. En la actualidad no se llama así, se llama carcinoma pobremente diferenciado. Y hay que diferenciarlo del carcinoma diferenciado, pero de alto grado. Pareciera como que estamos tratando lo mismo. Cuidado con estos nombres que son muy similares. A mí me ha dado cierta dificultad separarlo. Pero luego vamos a ver unos cuadros para que vean que molecularmente son diferentes e histológicamente son diferentes. Luego, el más agresivo de todos los foliculares es el anaplásico. ¿Ya? Y luego tenemos los derivados de célula C, que son los carcinomas medulares, que hay puro medular o mixto. Algo importante en esta clasificación es que nos permite tener criterios para calificar a los medulares según el grado de malignidad. O sea, poder decir qué grado de malignidad tiene ese medular de acuerdo a ciertos criterios. Papilar. Marcos, si quieres, presenta la parte clínica. Bueno, ahí lo pusiste ya en la diapositiva, ¿verdad? Es en áreas con buen aporte de yodo en la dieta, los carcinomas papilares representan alrededor del 85% de todos los cánceres de la tiroides. Es un tumor más frecuente en mujeres que en hombres, más o menos en una relación de 4:1. Es un tumor de personas jóvenes, usualmente entre los 20 y los 45 años, aunque puede aparecer en niños y después de esa edad. Es un tumor que metastatiza esencialmente por vía ganglionar. Las metástasis hematógenas representan un 3-4% de todos los carcinomas papilares. Son tumores infiltrantes que pueden invadir fuera de la cápsula o los tejidos de vecindad. Hasta el 80% de ellos pueden ser multicéntricos y alrededor del 18% pueden ser bilaterales. Algo que yo encontré interesante, Marco, es que dice, en esta referencia dice que el 67% los encontrás solo en tiroides, sin metástasis. Un 13%, esos son, claro, datos promedios, lo encontrás en tiroides y ganglios cervicales, y un 20% solo en ganglios cervicales, porque posiblemente el que estaba en tiroides era un microscópico que no vimos, ¿verdad? Así es, y eso se ven típicamente sobre todo en personas jóvenes o en niños. Las adenopatías metastásicas como
presentación inicial de los cánceres papilares representa efectivamente entre el 18 y el 20%, y como te digo, sí los vemos más frecuentemente en niños, adolescentes, que en adultos de edad media. O sea, que un ganglio positivo en el cuello con una morfología papilar, lo más probable es que sea originario en tiroides y que es un microscópico conocido. Que usualmente no se puede ver en los estudios por imágenes, ni se palpa, ni se ve clínicamente, y a veces aún mapeando la glándula, el patólogo no es capaz de descubrirlo. Pero de todos Algo modos, que quiero introducir en este momento es que se habla mucho del micropapilar, que es menos de 1 centímetro, que antes se decía que no había que hacer un esfuerzo por clasificarlo. Lo que nos dice ahora es que sí hay que clasificarlos porque las características moleculares los hacen tan agresivos como los que son más grandes. O sea, no ignorar los foliculares de menos de 1 centímetro. Eso hay que trabajarlos también. En las series de pacientes con microcarcinomas papilares, las más grandes son japonesas, pero ya hay de los Estados Unidos y algunas latinoamericanas. Se sabe que alrededor del 2 o 3% de esos pacientes en el seguimiento a largo plazo presentan metástasis o crecimiento tumoral o invasión, aún siendo tumores muy chiquitos, a estructuras de vecindad. Y eso se ve más en personas jóvenes, menores de 45 años, que en pacientes mayores de 45 años. Los microcarcinomas papilares son más agresivos en jóvenes que en adultos después de los 55 años. Muy importante lo que estás planteando, Marco, y muy importante hablarlo porque lo mira uno en clínico, se llama un cirujano que dice, no, es un micropapilar, no hay que darle importancia, no hay que darle importancia igual que si no lo fuera. Bien. Subtipos de carcinoma papilar. Tenemos 8 subtipos que debiéramos aprender a diferenciarlos porque según el subtipo, así es el pronóstico. Hay unos que son más agresivos que otros, ¿verdad? El infiltrativo folicular es el carcinoma folicular papilar que estamos acostumbrados a ver que infiltra. Luego es el de célula alta, célula columnar, célula en tachuela, sólido, esclerosante difuso, tipo Warting y oncocítico. Entonces, si vamos a ver esta clasificación, y solo voy a destacarlo esta columna, el infiltrativo folicular tiene 90% más de folículos neoplásicos. Fíjense bien, estamos hablando de carcinoma papilar, pero es un infiltrativo folicular de papilar. Tiene papilas, ese infiltrativo tiene 90% más de folículos neoplásicos. Va a ser de célula alta. Para que se considere célula alta, tiene que tener más del 30% de células altas. ¿Cuál es la definición de célula alta? Una célula que es 3 veces más alta que ancha. O sea, la altura supera, es el ancho multiplicado por 3 veces más alta que ancha. La columnar es una célula relativamente pequeña, una célula cuboidal, pero este columnar tiene un crecimiento papilar mezclado con folículos con células columnares y con una pseudoestratificación prominente. La célula en tachuela, que la conocemos de otros tumores también, es esa célula que tiene una protuberancia en la superficie citoplásmica, que esa protuberancia no más que el núcleo que lo está empujando, y se clasifica en tachuela cuando hay más de 30% de células en tachuela. Sólido, 50% de crecimiento trabecular sólido. El esclerosante difuso, 100% difuso, unibilateral, sin masa tumoral dominante. Cuidado con este, porque no tiene masa tumoral dominante. Es un esclerosante difuso que está en los 2 óvulos usualmente, muy fibrosado, y por eso se llama difuso, esclerosante difuso. Tiene muchos cuerpos de samoma, tiroiditis linfocítica, y es un tumor muy agresivo. Tipo Warting es uno que nos recuerda el Warting porque en las papilas hay mucha celularidad linfoplasmacítica. Entonces, por eso es que se llama tipo Warting. Y el oncocítico son papilas bien desarrolladas con células oncocíticas. Esa es la única diferencia. También el carcinoma... Sí, Marco. Sí, 2 observaciones, Miguel. 1, el esclerosante difuso hay que recordarse que es el que se asocia con radiación previa. Sí, gracias, Marco. Por eso explica bien su forma de presentación, incluso histológica. Y la otra cosa que te quería preguntar, hay otra variedad que es el morular cribiforme,
No sé si Ese en ya la nueva no, clasificación se sigue llamando así, que se no me asocia parece. típicamente con poliposis adenomatosa familiar. Ya hemos tenido algunos casos de pacientes con familias bien identificadas con poliposis adenomatosa familiar. El morular cribiforme ya no se está clasificando como papilar, se clasifica por separado, como un tumor separado de una histogénesis diferente, no es De papilar. acuerdo. Muy bien, Ok, gracias. Eso es importante aclararlo. Gracias, Miguel. a vos, Marco. Bien. Eh, Patrones moleculares. Aquí, no sé si Marco quiera expresar algunas ideas, pero todos estos foliculares, todos tienen BRAF B600C. Y hay otra translocación, otra alteración genética muy importante que es el promotor TERT, que es un promotor que hace que crezca se me va a olvidar, el extremo del cromosoma donde el promotor TERT, ya me voy a recordar. Y estos todos son B600. Marco, no sé si quieres hacer algún comentario sobre esto. Lo Pues que yo hice aquí fue listar sí, los patrones, ¿verdad? como ven, todos pertenecen a la familia del BRAF, pero tienen asociadas otras mutaciones que son disparadores secundarios, que son los que les confieren la mayor tasa de recurrencia, la mayor tasa de extensión extracapsular y el potencial de metástasis, en particular el TERT y el TP53, ¿verdad? Pero usualmente estos tumores no tienen, a diferencia del papilar clásico o el folicular, una o dos mutaciones, sino que tienen muchas, ¿verdad? Pueden haber genes de fusión y también pueden haber alteraciones microsatelitales del DNA. El TERT lo que hace es producir una enzima que evita, mejor dicho, sí, evita que el telómero se reduzca. Entonces el telómero sigue grande y la célula se sigue reproduciendo. Acuérdense que el telómero, cuando se reproduce la célula, el telómero se va cortando, cortando, cortando. Si ese telómero ya no se corta, la célula se va a seguir reproduciendo. Y esa es la importancia del TERT, que es un gen que produce una proteína que hace que el telómero no se reduzca. Bueno, este es un papilar clásico, todos lo vemos, aquí están las papilas, tiene su tallo fibrobascular y tiene estas células, algunas con las llamadas, se utiliza mucho el término cresta nuclear, en inglés es groove, y groove es hendidura, no es cresta. Y cuando hay estas alteraciones nucleares, después de esa alteración nuclear, viene el citoplasma, se introduce y produce la pseudoinclusión. O sea, cuando vemos estas hendiduras nucleares, vamos a estar viendo pseudoinclusiones. Yo me exijo mucho en aspirados ver pseudoinclusiones para diagnosticarlo como papilar. Si no veo pseudoinclusión o no veo hendiduras nucleares claras, pongo sugestivo D, pero usualmente en los papilares se ven pseudoinclusiones, aunque no siempre. Eso para recordar el grado nuclear del papilar, ya lo hablamos. Variante de célula alta. Este es un tumor malo, muy agresivo. La medición es que la célula debe ser 3 veces más alta que su ancho, ¿verdad? En lo que revisamos nos dice que es a menudo subdiagnosticado, se nos pasan, pero dan muchas metástasis, son agresivos, mal pronóstico. Y si hay tiroides linfocítica, hay mejor pronóstico. Yo esto lo tomaría muy relativo. Eso es discutible. Hay Y por algunos eso digo, artículos que hablan que la tiroiditis de Hashimoto asociada a estos tumores les confiere un mejor comportamiento. Hay muchos otros que demuestran lo contrario y otros que dicen que no hay ninguna diferencia en el comportamiento asociado a Hashimoto o no. y por eso digo En que el esto, trabajo que publicamos nosotros, obviamente no están incluidos carcinomas papilares de variedades agresivas como esta, sino que son papilares clásicos. El comportamiento de los asociados a Hashimoto y no asociados a Hashimoto es muy similar. un tema interesante para los patólogos, sería una linda investigación, que sería una investigación de grupo, es revisar la clasificación de los cánceres tiroideos.
Y a la vista de esta nueva clasificación, ¿cuántos de esos son células altas, cuántos son columnares, cuántos son NIFT? Estoy seguro que si hacemos esa revisión, vamos a aprender mucho, a encontrar mucha patología que tal vez no está diagnosticada en la forma más moderna, ¿no? De todos modos, de estos nuevo, diagnósticos, Miguel, son muy importantes porque de acuerdo a la última clasificación de la ATA del manejo de cáncer de tiroides del 2015, estas son variedades que se consideran de alto riesgo y estos tumores, por definición, son tumores de alto riesgo. Eso quiere decir que lo mínimo que hay que hacer es una tiroidectomía total. Muchas veces hay necesidad de vaciamientos ganglionares y en esto sí es mandatorio el yodo radioactivo adyuvante, no a una dosis ablativa, sino que a una dosis terapéutica. Muy bien planteado lo que estás diciendo para darnos la claridad, la importancia de diagnosticar esto, ¿verdad? Gracias, Marco. Aquí lo ven ustedes, una célula alta, 3 veces más alta que ancha. Y las características nucleares clásicas. La célula columnar tiene crecimiento papilar con esa variante de célula columnar, no es una célula alta, es muy agresivo y tiene mucha diseminación metastásica. ¿Okay? Algunos autores lo ponen como un tipo histológico separado. Lo que yo revisé en esta última revisión está como variante de papilar, variante de célula columnar. De nuevo, algo que debemos revisar de los criterios diagnósticos. Esta es una imagen bastante clásica, son un citoplasma sinófilo. Ahora, lo interesante de esto es que tiene pseudoestratificación. Es como que vieron un adenoma tubular del colon, que están las células ahí bien pseudoestratificadas, ¿verdad? Nos recuerda a eso. Es el único que está escrito con pseudoestratificación. Importante diagnosticarlo, es un tumor muy agresivo. Luego se habla en tachuela. Recuerden que en tachuela son esas protuberancias pequeñas del citoplasma que no son más que protrusiones del núcleo que está por debajo empujando. El sólido, protón de crecimiento sólido y trabecular. Características nucleares tipo papilar variables. Fíjense que en no hay necrosis tumoral. Y voy a regresar a esto a la necrosis, ahora que hablamos más de los foliculares. Y el número de mitosis, menos de 3 por milímetro cuadrado. Ya no se está utilizando número de mitosis por 10 campos de alto poder. En realidad, 10 campos de alto poder son 2 milímetros cuadrados. Aquí, en otros tumores, lo que se utiliza es número de mitosis por cada 2 milímetros cuadrados, que es algo también que debemos empezar a emplear en una forma rutinaria. El esclerosante difuso, que es esclerosis, calcificaciones, cuerpos de Samón, un tumor muy agresivo, infiltrativo, bilateral, muy agresivo, como nos hizo ver Marco, que es asociado a radioterapia. El Warting, simplemente son papilas con características nucleares de papilar y infiltrado linfoplasmacítico entre las papilas, nos recuerda al Warting de glándula salivar. Y ahora vamos al folicular. Ya pasamos todos los foliculares y las complicaciones que tenemos de clasificarlo y todo. Que en realidad una plática de esta requeriría mucho más discusión y discutir mucho más esto, porque yo creo que hay muchas cosas que en el carcinoma folicular. Si quieres, Marco, hablamos un poquito de la epidemiología de eso. Muy bien, los foliculares son el segundo cáncer en orden de frecuencia en áreas con buen aporte de yodo en la dieta y el más frecuente en áreas con deficiencia de yodo en la dieta. Tanto el papilar como el folicular son tumores TSH dependientes, pero el más TSH dependiente es el folicular. Eso explica por qué es más prevalente en áreas con deficiencia crónica de yodo en la dieta. También son tumores más frecuentes en mujeres que en hombres, más o menos en la misma relación, 4:1. Usualmente son lesiones solitarias, no bilaterales ni multicéntricas como los papilares. Ocurre su incidencia mayor es entre los 30 y los 55 años, también en adultos no mayores, pero a una edad un poquito mayor que los carcinomas papilares. Gracias, Marcos. Bien, el carcinoma folicular, número 1, siempre, y creo que todos hemos vivido el tema del estudio transoperatorio, ¿no?
que nos dan la pieza y uno mira que es una lesión, una neoplasia folicular, y el cirujano quiere que le diga es benigno o es maligno, y la respuesta es, no uno puede decir si es benigno o es maligno, es que no vea múltiples cortes de la cápsula y vea si hay invasión a cápsula o si hay invasión vascular. Así que si el cirujano se espera a que lo terminemos de trabajar, y esa debe ser la respuesta siempre. Nunca comprometerse con una neoplasia folicular así si es benigna, porque no lo podemos saber, a no ser que tengamos múltiples cortes, si no, no se puede saber. De hecho, Miguel, igual en las últimas días de la ATA, las 15 mención, está contraindicada o no recomendada las biopsias por congelación de lesiones foliculares, Claro. porque difícilmente el patólogo va a poder hacer más de 5 o 6 cortes, lo cual es imposible para mapear la cápsula. Así es que no se recomienda en tumores foliculares hacer biopsias por congelación. Además de que la sensibilidad no es mayor del 40%, aún en manos de patólogos que solo ven piezas de tiroides. Así es que no se recomienda hacer congelaciones. Esos 5 o 6 cortes son en lugares universitarios, vos, donde hay personal para eso. Está uno solo, hace un corte y se acabó. Esto, tenemos que decir si es invasión capsular solamente, es mínimamente invasivo. Si hay limitada invasión vascular, extensa invasión vascular, dependiendo del número de vasos, o ampliamente infiltrantes que infiltran fuera, o sea, se sale de la tiroides y se infiltran por afuera. Esto es importantísimo para clasificar el carcinoma folicular. No podemos sacarlo solo así, ¿verdad? Hay que ver hasta dónde hay invasión. Si es solo invasión capsular o si va más allá. Si no hay invasión capsular, es un adenoma folicular. Si es para que haya carcinoma, tiene que haber invasión capsular o invasión vascular. Si no, para que sea carcinoma, si no, es un adenoma. Carcinoma oncocítico, lo quise poner aquí de una vez porque es esta célula oncocítica, no se mira muy bonito, pero es una célula que tiene gran cantidad de mitocondrias. Y algo interesantísimo en los oncocíticos, que antes le decíamos de célula de Hortel, y muchas veces hemos diagnosticado eso como adenoma de células de Hortel equivocadamente, debe ser adenomas oncocíticos. Esa granularidad del citoplasma es debido al número de mitocondrias que tiene. Lo fascinante de esto es que las alteraciones genéticas de los oncocíticos son alteraciones genéticas en el ADN mitocondrial, no es en el ADN nuclear, es en el ADN mitocondrial, son las alteraciones genéticas de los carcinomas oncocíticos. Aquí, por ejemplo, ven ustedes que aquí está el carcinoma y aquí hay invasión a la cápsula, es un carcinoma folicular variedad oncocítica. Para decir que es variedad oncocítica, 75% de las células deben ser oncocíticas. Se ha hecho una revisión de nomenclatura para la variante folicular y ya hemos hablado de la variante folicular encapsulada de carcinoma papilar, que puede ser invasiva o no invasiva. Si es no invasiva, estamos en el grupo de los NIFT, carcinoma folicular encapsulado no invasivo. Si es tumor folicular, no carcinoma, tumor folicular o neoplasia folicular. El NIFT. Ah, perdón, el NIFT, sí, perdón. Es neoplasia, es neoplasia maligna de bajo grado, pues sí, no es carcinoma, gracias Marco, ¿no? Sí. Aquí podemos tener dos tipos, el infiltrativo no encapsulado, variante folicular de carcinoma papilar, o el encapsulado. La variante encapsulada, la variante folicular en general de los papilares, y particularmente la encapsulada, tiene una conducta biológica indolente y son genéticamente distintos de los tumores infiltrantes no encapsulados. El hecho que esté encapsulado le da una característica biológica y genética diferente de los que son no encapsulados. Y aquí es donde uno dice qué interesante es esto, cómo una relación morfológica tiene que ver con algo molecular. Y eso es algo que estamos viendo en todos los tumores que estudiamos. En mama es igual. Una relación morfológica tiene que ver con características moleculares. Criterios mayores para la variante encapsulada. Encapsulación o clara demarcación. Patrón de crecimiento folicular.
características nucleares propias de carcinoma. Estamos hablando del carcinoma papilar, variante folicular, que es RAS positivo. ¿Ok? Eso es esto. Eso es lo que tenemos aquí. Miren que estos son núcleos de papilares. Entonces, criterios de exclusión que no puedo clasificarlo como un papilar variedad folicular, si hay papilas verdaderas, si hay cuerpos de Samoma, si hay borde infiltrativo, si hay necrosis tumoral, o si hay alta actividad mitótica, no clasifica como un papilar variedad folicular. Y es muy importante tener eso claro porque el papilar variedad folicular es de muy bajo grado. O sea, es muy poco probable que se infiltre. Y ahora si nos vamos a los carcinomas foliculares de alto grado, dos tipos. El pobremente diferenciado, según los criterios de Turing, y el diferenciado de alto grado, differentiated high grade thyroid carcinoma. Aquí es pobremente diferenciado thyroid carcinoma, ¿ok? Y este es diferenciado, dispense que lo deje en inglés, ya no lo traduje, ¿no? Este es el pobremente diferenciado, este es el diferenciado de alto grado. Este, más agresivo que este. Patrón de crecimiento aquí, sólido trabecular insular. Recuerden que este es el que llamamos usualmente el insular, que crece en islas y tiene necrosis. Este diferenciado de alto grado puede ser papilar, folicular o sólido, por eso se llama diferenciado. Citología nuclear requerido en este diferenciado, no hay hallazgos de carcinoma papilar, o sea, no hay núcleos de carcinoma papilar. En este pueden tener núcleos de carcinoma papilar. Ven que sí hay diferencia. Otros características, necrosis tumoral, mitosis y núcleos convolutos. Aquí, uno de los tres siguientes, mitosis igual o más de 3 por 2 milímetros cuadrados, necrosis y núcleos convolutos, y en este es más agresivo. Es uno de los dos siguientes, igual o más de 5 mitosis por milímetro cuadrado y necrosis tumoral. Recuerden que aquí se puede tener núcleos papilares, y en ambos hallazgos anaplásicos están ausentes. ¿Cómo traducir esto a la realidad? ¿Cómo traducir esto al cada día? Yo, después de revisar esto, es bueno, realmente hay que detenerse a clasificar esto de los carcinomas papilares. No es nada fácil, ¿verdad? Más bien siento que esta clasificación no quiero decir que nos confunda, porque los criterios están bien claros, pero hay que conocerlo muy bien. Este es el pobremente diferenciado, que le hemos llamado insular, es patrón de crecimiento insular, más frecuente en gente de edad avanzada, en Europa y Sudamérica, muy agresivo. Peor pronóstico que los menos diferenciados. El peor pronóstico que el otro que está diferenciado. Luego, este es el insular, por eso le llamamos insular, porque está en islas y tiene necrosis y tiene alta actividad mitótica. Este es carcinoma folicular pobremente diferenciado. Y luego la relevancia pronóstica. Histotipo. Papilar, común y corriente, folicular, oncocítico, diferenciado de alto grado, pobremente diferenciado y anaplásico. Si empezamos por el anaplásico, no hay un patrón de diferenciación claro, y el pobremente diferenciado también está muy pobremente diferenciado. Estos tres, este papilar diferenciado de alto grado, el pobremente diferenciado y el anaplásico tienen un grado histológico alto, ¿verdad? En el anaplásico el pronóstico es muy malo y en estos otros dos el pronóstico es intermedio. En los previos, papilar, folicular y oncocítico, el pronóstico es excelente. Los grados son bajos. Este es un cuadro también que creo que es importante recordarlo porque nos habla de pronóstico, grado, diferenciación. No se van a pasar. Tumor muy agresivo y creo que ahí los clínicos tienen mucha experiencia con esto. Tal vez, Marco, nos puedes contar del último caso de anaplásico que viste, que sería un buen ejemplo para ilustrar el tema. Sí,
Los carcinomas anaplásicos son los cánceres que tienen peor pronóstico de todos los cánceres de la tiroides. Hasta hace unos 10 años, estos pacientes, el 95% de ellos morían antes de que se cumplieran 6 meses después de haber hecho el diagnóstico. En esa época, el diagnóstico citológico, histológico de un cáncer anaplásico era un diagnóstico de muerte. De hecho, se contraindicaba la cirugía y las terapias como la quimioterapia, sobre todo con doxirubicina, o la radioterapia externa, que era lo único que se disponía, eran más para tener uno como clínico la satisfacción de poder ofrecerle algo al paciente, aunque sabía que irremediablemente iban a morir a corto plazo. Pero después de conocerse el perfil molecular de estos tumores y de las terapias blancos, sobre todo con inhibidores de tirosina quinasa específicos, como el inhibidor del BRAF, el pronóstico de este tumor ha cambiado significativamente. Tal vez las dos cosas más importantes con el anaplásico actualmente es que se recomienda no solo hacer una biopsia por aspiración con aguja fina, sino que una biopsia cortante para tener tejido para hacer de entrada un perfil molecular. Afortunadamente ya hay técnicas de inmunohistoquímica con anticuerpos para el BRAF, y es mandatorio en estos pacientes tener el resultado para saber si tiene una mutación del BRAF lo más rápido posible, y si la tiene y es un tumor que se considera clínicamente irresecable, ese paciente debiera empezar con un inhibidor del BRAF. Y hay resultados pero increíbles, con reducción de un 90% de los tumores en 1 o en 2 meses, que permiten cirugía reatrape para completar la tiroidectomía. Si son refractarios al inhibidor del BRAF cuando lo expresan, pues se pueden buscar otros blancos biológicos y en algunos casos la inmunoterapia que habíamos hablado antes. Desgraciadamente todavía estamos muy lejos de eso nosotros. Los inhibidores selectivos de tirosina quinasa son extremadamente caros, ¿verdad? Así es que seguimos viendo morirse literalmente a nuestros pacientes después de hacer el diagnóstico. Con el doctor Linares en Hope hemos tenido experiencias con radioterapia externa, por lo menos para detener la progresión tumoral, pero sin inhibidores de tirosina quinasa específicos, el pronóstico de estos pacientes sigue siendo muy malo. Gracias, Marco. Sin embargo, lo que planteas es muy importante, Marco, porque es también decir, hay una razón muy específica para hacerle un estudio genético a este tumor. Y además, si en la biopsia por aspiración te dicen que es un anaplásico, hay que hacer una biopsia por aguja y hacer el estudio genético, o sea, la biopsia por aguja también se puede hacer en aspiración. Sí. Pero, eso es mandatorio ahora. Es mandatorio, eso es lo que quiero destacar, ¿verdad? Porque de eso va a depender el tratamiento. O sea, ese sí es un avance muy importante, es una utilización de la patología molecular importante. También ya hay aquí grupos que están estudiando esto y aparentemente vamos a tener una inmunohistoquímica para BRAF, según conversamos el otro día, con una universidad que está interesada en hacer esa investigación. Así que no se extrañe, en poco tiempo podamos ofrecer eso y compartirlo, ¿no? con los colegas. Bien, este es el anaplásico. Los anaplásicos usualmente se originan de un papilar, un folicular u oncocítico. En el 20% de los anaplásicos tienen un carcinoma diferenciado previo, ¿ok? Y un 20% tienen carcinoma diferenciado concurrente. Este es un anaplásico y esta es una foto muy linda donde ven aquí un papilar y ven el anaplásico acá. O sea, es un anaplásico que está originando en un papilar. Los anaplásicos se derivan de otros carcinomas, no nacen solos, sino que se derivan de otros. Aunque cuando hablamos de la carcinogénesis tiroidea nos decía que según la mutación podía ir directamente hacia anaplásico. Yo eso no lo sé, porque también aquí nos dice... Hay que agregar, Miguel, que el 50% de esos pacientes ya tienen metástasis locorregionales y distantes en el momento de hacer el diagnóstico. Gracias, Marco, gracias. Eso, sí, solo decía de la relación de que podemos ver otro tipo de tumor en un anaplásico y que el tumor anaplásico se está derivando. Parece que la mayor parte así son. Bien.
De nuevo, el anaplásico. Algo importantísimo es, antes se hablaba del carcinoma escamoso de tiroides, ya no es carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso es un carcinoma anaplásico. El anaplásico, por ejemplo, aquí ven el anaplásico originándose de un papilar de nuevo. Aquí ven un anaplásico con célula fusiforme, que es una de las variantes. Y si es un carcinoma escamoso, es un anaplásico. Es exactamente el mismo tumor y el mismo mal pronóstico. Carcinoma medular. Bueno, si querés, Marco, rapidito, que ya se nos fue el tiempo, hablar un poquito del medular y la correlación. Rápidamente, hay dos variantes del carcinoma medular, el esporádico, que representa el 75% de todos los carcinomas medulares, y el asociado a neoplasia endocrina múltiple del tipo 2A y 2B, que representan el 25% restante. Tal vez las diferencias más grandes es que el asociado a poliendocrinopatía siempre se presenta en las primeras 2 décadas de la vida, dependiendo donde se encuentre la mutación del protoncogen RET, y que el esporádico usualmente le da promedio de aparecimientos después de los 55 años. Esto es importante porque muchas veces a los esporádicos se les empieza a buscar un feocromocitoma o hiperparatiroidismo primario, y en este síndrome el marcador biológico es el carcinoma medular. Es el componente del síndrome que primero y más frecuentemente se expresa. Si alguien a los 55 años tiene un carcinoma medular, no hay que buscar un feocromocitoma ni un hiperpara, porque ese es un esporádico. Lo importante es que estos expresan mutaciones en la línea germinal y en la línea somática. El 98-99% en la línea germinal, los asociados a poliendocrinopatía, con una penetración casi del 100%, y hasta un 40% en la línea germinal de los esporádicos, lo que significa que potencialmente pueden heredarse y que su descendencia debe ser cuidada. Y los esporádicos, más, alrededor del 50%, también expresan mutaciones en la línea somática, que es muy importante detectarlas porque eso puede condicionar el uso de terapias blanco en los que no responden a la cirugía o recurren o dan metástasis a distancia. Tal vez eso sea lo más importante. Gracias, Marquito. Aquí ahora para los patólogos, depósitos de amiloide en los medulares, una lesión de Congo rojo, birrefringente en el microscopio correspondiente. Positivos para calcitonina, cormogranía, algo interesantísimo que son positivos para antígeno carcinoma embriónico. Hay casos de personas que tienen una neoplasia, que no saben el primero, y tienen carcinoma embriónico elevado, y esto está elevado porque tienen un medular. Y eso no es raro que ocurra, es muy común que el antígeno carcinoma embriónico esté elevado. Así eso y calcitonina es, por supuesto, que es un medular. Esto ya lo platicó Marco. Los medulares ahora se clasifican de bajo grado y de alto grado. El de alto grado se hace haciendo el conteo mitótico de mitosis. Si digamos un caso como este, tiene 16 mitosis por campo de alto poder, de 2 milímetros cuadrados en factor cuadrado, y además de una proliferación con KI67 de 35%. Esos son criterios, el número de mitosis y la proliferación con KI67 para clasificar los medulares de alto grado o de bajo grado si no encontráramos esto. Y hasta aquí llegamos con lo más común y corriente de tiroides. Como verán, es complejo, hay que verlo con detenimiento. Si nos vamos a otros tipos de tumores que solo voy a mencionar, tenemos carcinoma de tipo glándula salival, mucoepidermoide secretor. Histogénesis incierta, el mucoepidermoide esclerosante con eosinofilia y el cribiforme que nos hacía el comentario Marco hace un rato, el carcinoma cribiforme morular, que se clasifica como histogénesis incierta. Luego hay tumores tímicos dentro de la tiroides. Todos los timomas pueden estar en la tiroides. Tumor epitelial fusiforme o elementos de tipo tímico en la familia de carcinomas típicos. Y hay un nuevo carcinoma que antes no estaba clasificado, que es un carcinoma embrional, que es el tiroblastoma. Estas son algunas imágenes del mucoepidermoide, del secretorio, del tímico intratiroideo, carcinoma tímico intratiroideo, el esclerosante mucoepidermoide con eosinofilia. Y bueno, muchas gracias por su atención y hasta aquí llegamos. Y si hubiera comentarios o preguntas, con mucho gusto estamos para contestarles.
Muchas gracias al doctor Garcés y al doctor Peñalonso por la excelente exposición de este tema, ¿verdad? Es un tema que hay que ampliar y que de hecho los doctores lo han estado trabajando en sesiones los días miércoles, no todos los miércoles. Desafortunadamente no todos los miércoles, Anita, son las cosas Sí, de Guatemala que nos comprometemos, pues nadie cumple, pero bueno, por lo menos poquito a poquito vas empujando. sí, es un tema muy, muy extenso, ¿verdad? Y bueno, nos hace también un poquito ahí, al menos a mí, de la necesidad de tener subespecialistas o Así es. patólogos que sepan manejar bien estos temas, porque la clasificación tiene un impacto muy importante en el comportamiento clínico y en el pronóstico, ¿verdad? Y además que también estos casos sean manejados por cirujanos endocrinos, cirujanos oncólogos que conozcan del tema y no por cirujanos generales. Pues estoy buscando a ver si hay alguna pregunta acá de la exposición. Todavía no hay ninguna, pero yo sí tendría algunas preguntas que formular. Esto es para ambos, ¿verdad? Pero el doctor Peñalonso pues, está muy empapado del tema. ¿Y cuáles son, doctor, las indicaciones específicas para realizar estudio transoperatorio en tiroides, ¿verdad? Porque a veces recibimos solicitudes de estudios transoperatorios, como mencionaba el doctor, en neoplasia folicular. Y el clínico no acepta que uno le diga, pues, mejor no. Sí, tiene usted toda la razón en su comentario. Mire, si uno tiene una buena citología preoperatoria en la biopsia Ujú. por aspiración con un citopatólogo experto, eh, que sus diagnósticos se relacionan muy bien con la histología, y a eso le suma el análisis macroscópico de las lesiones. La gran mayoría de carcinomas papilares son reconocibles macroscópicamente, y si uno tiene una citología positiva, un Bethesda 6 sin muchas dudas, pues creo que la congelación es innecesaria. Si uno tiene una lesión folicular con una citología preoperatoria en las categorías diagnósticas intermedias del sistema de Bethesda, 3 y 4, ¿verdad? La neoplasia folicular o la atipia de significado indeterminado, a esos pacientes yo les advierto que vamos a mandar el óvulo con la lesión con el patólogo, que vamos a esperar los cortes definitivos y el diagnóstico definitivo. Si resulta ser un tumor de bajo potencial maligno, como los que analizamos, es una persona menor de 55 años, es una lesión limitada a la glándula, no hay invasión capsular, no hay invasión vascular, ahí termina la historia. Si por el contrario es un carcinoma papilar mínimamente invasivo, solo con invasión de cápsula, y de nuevo es menor de 55 años, etcétera, etcétera, puede quedarse solo con la loboismectomía. Si tiene más de 55 años, es un tumor extensamente invasivo, pues ese paciente yo le advierto que vamos a tener que regresarlo para completar la tiroidectomía. En carcinomas medulares igual, por regla general uno tiene una citología sugestiva con sustancia amiloide y además una calcitonina y un antígeno carcinoembrionario altos. Si es un síndrome familiar con una familia bien identificada, pues no hay necesidad de una congelación. Si es un esporádico, ahí desgraciadamente la sensibilidad de la citología preoperatoria es como del 50%, porque usualmente ni el clínico ni el patólogo consideran el diagnóstico. Esa podría ser una indicación para hacer una congelación, o cuando uno tiene una patología incierta. La semana pasada tuvimos un tumor que macroscópicamente no era una lesión folicular, no era un tumor papilar, no parecía que fuera un medular. Macroscópicamente me pareció que era un linfoma, y efectivamente fue un linfoma que la congelación nos ayudó a tomar la decisión
en un tumor al límite de la resecabilidad, de parar, y con ese diagnóstico pues hay otras alternativas terapéuticas. Pero en general, para todos los días yo tengo, no lo debería decir, y menos frente a los patólogos, tengo más de 30 años de no hacer congelaciones en cirugía tiroidea. Como le digo, tenemos una muy buena relación citológica, histológica con el doctor Garcés. Tenemos más de 35 años de trabajar juntos. Ya publicamos nuestros números, tenemos una sensibilidad muy alta, una especificidad más que aceptable, con un valor predictivo positivo y negativo muy altos. Así es que cuando tengo duda, prefiero que el patólogo examine la pieza detenidamente. Yo soy partidario de que lo que uno no quitó, siempre puede regresar a quitarlo, pero lo que uno quitó no puede volver a ponerlo. Y obviamente una loboismectomía contra una tiroidectomía total, que es para lo que puede ser útil la congelación, para determinar la extensión de la cirugía, tiene complicaciones y riesgos completamente diferentes. Es decir, que en casos de duda, mi consejo es no hacer congelaciones, no poner al patólogo en ese problema y darle tiempo para que haga un examen adecuado, y si hay que regresar, pues regresar, no hacer más que una loboismectomía si uno tiene duda, no tocar el otro lado. La reintervención tendrá los riesgos de una operación inicial porque es un tejido virgen. En lugar de intentar una resección parcial del otro lado, exponer al paciente a un hipopara definitivo, cuando a lo mejor lo que estoy tratando es una lesión benigna. No sé si con eso contesto su pregunta. Sí, pero Sí, muchas gracias, doctor. Sí, la verdad es que la contesta y la reafirma.